Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde. Quebrantado por el pecado recurrente es el tema que trataremos en esta mañana. Esdras 9, del 1 al 15. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de sus hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra, y la mano de los príncipes y los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Como usted recordará, el libro de Esdras habla de un segundo grupo que retornó. Se habían cumplido 70 años desde que el pueblo de Israel había sido llevado cautivo a Babilonia, y conforme a lo que había sido profetizado por el profeta Jeremías, que a los 70 años Dios le iba a conceder regresar de nuevo a su tierra. Pues así Dios lo hizo. Dios fue fiel y ellos habían regresado a su tierra. Para sorpresa de Esdras, cuando él llega a la tierra, se encuentra que el primer grupo que volvió a la tierra, pues se había corrompido. Es decir, los levitas, es decir, los pastores, los sacerdotes, se habían corrompido, se habían olvidado de su llamado. Y dice la Biblia que tomaron mujeres de las cananeas y se casaron con ellos. Tal vez lo hicieron algunos por intereses económicos, por intereses políticos. Vemos cómo la Biblia dice que Salomón hizo eso, se casó con la hija de Faraón por afianzar un poder político. Pero la misma Biblia dice que luego todas esas mujeres que se buscó Salomón, las egipcias y las demás naciones, hicieron que su corazón se incline a adorar los dioses de esos pueblos. La Biblia prohíbe tajantemente la adoración a otros dioses. Tenemos, por ejemplo, el caso de los dioses de los moabitas, que son los descendientes de Lot. Ellos adoraban unos dioses llamados Quemos, y este dios Quemos y el otro Moloch exigía, o el culto a estos dioses incluía quemar los niños vivos. Los padres debían agarrar sus niños y echarlo en un horno ardiente. El dios de ellos era como una vaca con el vientre hueco, y en ese vientre pues había una hoguera y ahí arrojaban sus hijos. Es muy parecido a lo que se hace hoy con el aborto, cuando las madres pues supuestamente, porque la ley así lo permite, hay estados que permiten, por ejemplo, que un niño pueda ser abortado hasta al mes 9 de su gestación. Así que se parece mucho. Satanás siempre se ha opuesto. Tiene siempre guerra con los niños porque no sabe cuándo va a venir otro Moisés. Así que Dios le prohibió a su pueblo que se case con otras naciones. No estamos hablando de una discriminación racial, sino religiosa, porque la Biblia dice: andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Y entonces, en muchas ocasiones, Satanás utiliza el amor, entre comillas, para desviarnos del verdadero amor que es Dios. Entonces continúa la Biblia diciendo en el verso 3: cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que temían la palabra de Dios de Israel a causa de la prevaricación del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Es decir, este hombre estuvo desde la mañana hasta las 3 de la tarde en oración y en angustia. Él no era quien había pecado, su pueblo lo había hecho, pero él se angustió como si él mismo hubiese pecado. Eso se llama oración de intercesión. Hay una escena de una película que se llama
a prueba de fuego. Hay un momento donde la esposa está por dejar al esposo y ya está medio acercándose a otro hombre que le está galanteando en el trabajo. En un momento, ella recibe un regalo y piensa que ha sido el galán que le ha hecho ese regalo de saldarle una deuda. Y luego descubre que en realidad quien había pagado esa deuda no era el galán, sino era su esposo. Ella, cuando descubre eso, llora porque había juzgado mal a su esposo. Algo así fue lo que le pasó a Esdras cuando él ve la gran misericordia de Dios, cumplió la promesa de regresarlos a la tierra, y cuando llega ve que el pueblo está haciendo de nuevo aquello por lo que Dios les permitió caer en cautiverio. Darle la espalda a Dios, rendir culto a otros dioses. Y ahora que Dios le permite regresar a la tierra, están haciendo eso mismo de nuevo. Esdras sintió indignación, y no sé si alguna vez has sentido indignación por el pecado. La palabra arrepentimiento se refiere a eso, a un cambio de mentalidad, no solo a sentir indignación, sino a estar dispuesto a hacer un cambio. Esdras, dice la Biblia, que arrancaba su cabello y se rasgaba su vestido de la indignación que sentía. Él decía en el verso 6, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestras cabezas. Es decir, yo ahora estoy confundido, porque Dios, a pesar de que le fallamos, Él nos perdona y nos permite venir a esta tierra, y aún así nosotros le seguimos siendo infiel. Y el verso 7 dice, desde los días de nuestros padres hasta estos días hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes, nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra, a espada, a cautiverio, a robo, a vergüenza, que cubren nuestro rostro como hoy día. Y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre, y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre, porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y Jerusalén. Es decir, Esdras dice, es que yo no entiendo mi propio pueblo. Aún los reyes impíos han reconocido la grandeza de Dios. Darío, el rey persa, ha reconocido la grandeza de Dios. Usted conoce la historia de cómo aquel rey perdonaba y buscaba librar a Daniel. Y dice que cuando Daniel fue echado en el foso de los leones, aquel rey estaba orando y ayunando para que los leones no le hagan nada a Daniel. Pero cuando Esdras llega a su propio pueblo, ve que le han dado la espalda. Y por eso dice la Biblia, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Más a los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Le pasó como a Esaú, que era el heredero de la promesa, pero Esaú lo tuvo en poco, pensó que el don de Dios era basura y que podía cambiarlo por un plato de lenteja. Y muchas veces nos pasa a nosotros eso, que conocemos la palabra, conocemos a Dios, pero trivializamos el mayor regalo que tenemos nosotros, que es la presencia de Dios. David supo eso cuando pecó y luego dijo, no quites de mí tu Santo Espíritu, le decía David. Amén. Que el Señor nos ayude a valorar la presencia de Dios, el pacto de Dios sobre nosotros, sobre nuestra descendencia. El Señor nos dice, hoy pongo delante de ti el bien y el mal, la vida y la muerte. Escoge el bien para que viva. ¿Qué quiere decir? Tú y yo tenemos libertad de elección, pero también tenemos responsabilidad por la elección. Es decir, tú no puedes decir, Señor, mira la esposa que me diste. ¿Estás seguro que consultaste con él antes de casarte? ¿O tomaste tú tu propia decisión en base a tus propios criterios? Nuestras decisiones deben estar basadas en los consejos sabios de la palabra de Dios. Y la Biblia dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Y la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué es un yugo? Es lo que se le pone a los animales cuando se obligan a servir.
Hay matrimonios que están ya casados porque es una obligación, ¿ok? Y tal vez no tomaron a Dios en cuenta. Entonces, es bueno eso, que si usted no se ha casado, tome a Dios en cuenta, el consejo bíblico. Si ya usted está casado, tome a Dios en cuenta, el consejo bíblico, ¿ok? Efesios 5:21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Que nuestras decisiones estén basadas en el temor a Dios. Dice la Biblia en el verso 12: ahora pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellas, ni de sus hijas tomaréis vuestros hijos, ni procuraréis jamás su pan y su prosperidad. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades, y nos diste un remanente como este, hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones. No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos, sino sin que quedara remanente ni quien escape. Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Esa era la grandeza de Esdras. Él reconocía que él no podía ir delante de Dios con un corazón que guarde pecado. Él sabía que la oración era una comunicación entre el corazón de Dios y el corazón de Esdras. Y él conocía lo que había pasado, y él sabía que había una situación que traer a cuenta delante de Dios. El hijo pródigo también sabía que había algo, y vino donde el padre y le dijo: he pecado. Y dice la Biblia que el padre le abrazó. No importa cuál haya sido tu falta, mi falta, si venimos delante de Dios y le decimos perdona nuestras faltas, Él abre nuestros brazos y nos restaura la relación de hijos. Que el Señor te bendiga, el Señor te guarde.